¿Cómo cambia los hombres? O sea, ¿qué cosa nos hace cambiar a nosotros? ¿Circunstancias o ambiente, experiencia, relaciones con otra persona? Sin duda todo nos influye, pero lo más que nos hace cambiar los problemas. Mientras ese problema es grande, nos influye, nos afecta más. Por eso Dios, antes de bendecir a nosotros, Él nos permite los problemas, porque a través de ella Dios quiere transformar a nosotros un recipiente que puede posar la bendición de Él. Domingo pasado nosotros estudiamos el libro Malaquías. De allí vimos dos hermanos, Esaú y Jacob. Para conocer sus vidas, nosotros llegamos a estudiar el libro Génesis, parte Génesis. Libro Génesis es un libro muy importante. No podemos pensar una Biblia sin libro Génesis. Génesis narran, empezando capítulo 1 al 11, todos los orígenes. Origen del mundo, origen del hombre, origen del pecado, origen de profesiones, orígenes. Después, final de capítulo 11, cuando sale el nombre de Abraham, luego hasta final su capítulo 50, donde termina la historia de muerte de José, y todo ese capítulo de 11 final, o sea, 12 al 49, 50, habla enfocado dos personas. Uno es Abraham, el otro es Jacob, perdón. Abraham desde el capítulo 12 al 25, como 14 capítulos, pero desde 25 hasta el 49, la Biblia dedica a un personaje, se llama Jacob. ¿Por qué Biblia nos habló largamente sobre vida de Jacob? ¿Por qué será eso? Porque hay mucha enseñanza en vida de Jacob para nosotros. ¿Y sabe por qué? Nos parecemos a Jacob. Cuando Dios llama a Moisés, el Éxodo capítulo 3, versículo 6, Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, Él explica quién es Él. Le dice, ¿quién soy yo? Dios dice, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí Dios le dice a Moisés, yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Nosotros aprendimos lo que significa el nombre de Jacob domingo pasado, ¿no? Un nombre no tan agradable, el nombre es vivo, tramposo, el nombre no es bueno. Entonces, ¿por qué Dios quiere ser Dios de Abraham? ¿Por qué quiere que nosotros llame a Dios Dios de Abraham? Ahora, cuando Él dice Dios de Isaac, Dios de Abraham, entendible. Porque ambos, según la Biblia, nos dejó un testimonio grande, un testimonio difícil copiar nosotros. Por ejemplo, aquella obediencia de ambos, Abraham y Isaac, cuando Dios llama a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. Sabe que Isaac no era un niño, Isaac era adolescente, tiene fuerza física mayor que su padre viejo Abraham, pero sometió a ambos, obedeció a Dios. Isaac permitió que su padre atara a él como si sacrificio, que puede sacrificar. Y ese tipo de cosas es difícil imitar. Y nosotros podemos entender por qué Dios le gusta ser llamado Dios de Abraham, Dios de Isaac. Pero cuando Dios igual y agrega y dice que llámame, yo soy Dios de Jacob. Mire,
Jacob no tiene ese tipo de testimonio. Y si vemos su vida, es lleno de trampas, engañando a su hermano, engañando a sus padres, y también continuamente errores, equivocaciones. Por eso, ¿sabe qué? Me gusta Jacob, porque yo me parezco más a Jacob. Y me gusta ese Dios cuando dicen que yo soy, llámame, yo soy Dios de Jacob. Eso me gusta. Porque personas como Jacob, Dios puede tomar y puede transformar a Israel. Lo que quiere decir que es, yo y ustedes tenemos esperanza en Dios de Jacob. Por eso hoy quiero invitar a estudiar Jacob. Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Vamos a leer juntos. Es una parte muy importante de historia sobre vida de Jacob. De allí radicalmente comienza a cambiar vida de Jacob. Vamos a leer juntos ese versículo. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Una historia para la vida de Jacob es sumamente importante, acabo de leer, igual para nosotros. Yo quiero de allí buscar junto con ustedes sobre 3 caracteres de Dios. Por eso son extensos lo que enseñanza. Decidí dividir en dos domingos, o sea, vamos a estudiar hoy una parte para no cadenar largo, porque si cuando predica largo empiezo a dormir, no me gusta que duerme. Y el otro, ese carácter de Dios que encuentran de Jacob, y vida de Jacob transforma. Esa transformación, que lo que ocurre a Jacob, quiero estudiar junto con ustedes. Mire, primero carácter de Dios, lo que muestran aquí, el Dios acompaña a Jacob. Dios está con Jacob. Dios está, cuando Jacob está más difícil su vida, Dios acompaña.
lo que quiere decir Dios está con nosotros. Eso es primero carácter. Vemos el versículo 10 a 11, cuando Jacob prende el viaje desde Beerseba hacia Harán. Pero cuando vemos el versículo 11, podemos ver un viaje extraño, que falta una preparación del viaje. Porque cuando llega la noche y Jacob no tenía algo puede servir como almohada y tuvo que encontrar una piedra, con ella acostar la cabeza a dormir. Quiere decir que no están preparados para el viaje. Vamos a ver por qué está pasando vida de Jacob. Y vamos a buscar capítulo 27 de Génesis, versículo 42, 46. Leyendo esto, nosotros podemos saber por qué Jacob tuvo que salir ese viaje. Leemos. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ec. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ec, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Allí nosotros podemos ver por qué Jacob salió el viaje, porque él engañó otra vez a su hermano Esaú y también su padre complotó con su mamá, y resultado de esto ganó ira de su hermano Esaú. Esaú quería matar a ese hermano vivo, y entonces cuando su madre Rebeca entera ese pensamiento de su hijo mayor, llama a Jacob, le dicen: vete, casa de mi hermano que está Harán, mi hermano Labán, huye allí para poder aplacar ira de tu hermano Esaú. Cuando él cambia idea, yo te voy a avisar para que regrese. Ahora, para esto, Rebeca buscó un pretexto de que es que buscar una esposa y mandó hacia Harán. Ahora, nosotros vimos domingo pasado profesión de oficio de Esaú. Esaú era hombre valiente, cazador, él salía a la caza, pero cambió. ¿Quién era Jacob? Estaba con la mamá. Él no le gusta salir a la casa, siempre permaneció al lado de su madre. Para eso, Jacob no sabe cómo preparar el viaje, y primera vez que él sale de su casa, y la situación lo obligó para que él emprendiera ese viaje. Lo que quiero decir, vida de Jacob está en problemas. Fíjate, esa distancia Beerseba-Harán es aproximadamente 900 kilómetros. Aquel tiempo, 900 kilómetros. Un Jacob que vivía solamente casa de sus padres es un problema. Mire, vamos a calcular una persona caminando diligentemente entre 20 y 25 kilómetros un día. Puede tardar más de 40 a 45 días, todos los días caminando. Primero viaje, un viaje lejos, un camino que no sabes, no está bien preparado el viaje, no sabe lo que espera en el camino, y peor caso hasta puede morir por la inseguridad que existe en aquel tiempo. Si nosotros estamos en un lugar como Jacob, ¿qué puede sentirnos? ¿Cómo sentiríamos? Miedo, asustado, temblores. Cuando Jacob está pasando eso,
Dios vino a buscar a Jacob. Cuando Jacob terminó como 3-4 días, después que prender ese viaje, 3-4 días, porque Beerseba, a ese lugar luz, que Jacob cambia luego nombre Bedel, es como 90 kilómetros, seguramente Jacob por lo menos gastó 3 días. Después de 3-4 días, un momento a la noche, cuando Jacob empezó a acostar en el campo, que no tenía ni almohada, y tuvo que coger una piedra para acostar su cabeza, un momento difícil que podemos ver en Jacob, Dios viene a buscar a él. ¿Qué es lo que nos enseña eso a nosotros? Porque cuando estamos difícil nuestras vidas, Dios acompaña. Mientras estamos más difícil como Jacob, Dios está con uno. Jacob no sabía. Jacob no sabía que Dios estaba con él. Ahora, eso, hermanos, alguien de ustedes, alguien de nosotros, están bajo problemas, que sepan que Dios está contigo. Mire esa palabra que Dios nos dio como misión de año 2022, Isaías 41:10, y decía que no temas, no desmaya. Porque dijo, no tema, no desmaya. ¿Cómo nosotros no temer, no desmayar? Porque Dios dice que no temas porque estoy contigo. No desmaya porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Por eso, por esa razón, dijo Dios que no temiera. Porque Él está con uno. Mire, esa confesión del rey David, que tuvo que pasar mucho crisis de vida, de muerte, rey David. Él dijo, Salmo 23, versículo 4, dijo, aunque ande en la valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá mi aliento. ¿Qué es lo que está diciendo David, rey David? Ambos está confesando que Dios está consigo. Si hay algún hermano que están bajo dificultades, sepan que Dios está contigo. Amén. Mire, vamos a decirle a personas que al lado, dile, sepa que Dios está contigo. Dile, sepa que Dios está contigo. Versículo 12, Dios visita a Jacob a través de sueño. Jacob sonó y en la noche él vio, hay una escalera que están conectados al cielo, los ángeles del Dios subían, bajaban por ahí y él vio arriba el Dios que estaba allí. Y ese encuentro, esa experiencia de Jacob transforma a él. Fíjate versículo 16-17, lo que hizo de Jacob después de despertar la mañana. Leemos 16 y 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mire lo que dice Jacob, dice que yo no sabía. Tuvo miedo y le dice cuán terrible es el lugar. O sea, Jacob empezó a entender, Dios está con él, entró ese temor de Dios. Lo que debemos saber nosotros aquí, fíjate, Jacob está bajo problemas serios, pero ese problema convierte a Jacob una bendición, porque por ese problema él tiene oportunidad de conocer a Dios. Si tenemos dificultad, es una buena oportunidad nosotros experimentar con el Señor. Y Jacob entró, después de eso, entró ese miedo a Dios, o sea, temor a Dios. ¿Sabe qué? Temor a Dios es muy bueno.
Ese temor es diferente a lo que temor da al mundo. Si nosotros nos crece temor a Dios y descrece temor del mundo, hacia el mundo. Cuando Dios visita a Jacob, Jacob entiende que Dios está con él, comienza a transformar su vida. O sea, él empieza a hacer lo que nunca ha hecho su vida antes. Vemos versículo 18, leemos 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Mire, la mañana Jacob levanta, ¿qué es lo que hizo él? Él detiene su viaje y comienza a levantar un altar para Jehová. Y es el primer altar que levanta Jacob. Y ahora vemos cuál es su situación. Él tiene que llegar cuanto antes a casa de tío Labán, que está en Harán. Mientras dura más viaje, que él puede estar más expuesto de peligro. Jacob no es tonto, ya sabemos, él muy vivo, él sabe, no necesita nadie que enseñara cómo defender. Para él le conviene prender el viaje rápidamente. De la mañana apenas levanta sol. Pero aquí podemos ver Jacob un cambio de actitud. En lugar de prender el viaje, el Paran comienza a levantar altar para el Señor. Fíjate, es que él sonó la noche. Él ahí encontró a Dios. Pero él le dio importancia de esa experiencia. Que él frena su camino, comienza a levantar un altar para el Señor. ¿Qué es lo que está enseñando Jacob a través de ese cambio de actitud? Y nosotros conocemos al Señor y no podemos estar viviendo como un burro, como una persona ocupado todos los días aprendiendo, sino hay que detenerlo, hay que verlo. Como lo que Jacob está viendo, hay que detenerlo. Fíjate, es que muchas veces nuestro viaje, este mundo lo que estamos viviendo, somos viajeros. No hay discusiones, correcto. Nadie dura eternamente este mundo. Somos viajeros, que es por eso peregrino hacia el reino de Dios. Ese viaje de Jacob está aprendiendo ese viaje como Beerseba a Harán. Mire, lo más importante del viaje no es la velocidad. Lo más importante del viaje es la dirección. ¿Quién puede dar mejor dirección nuestra vida hacia ese viaje peregrino al Señor? Dios, no hay otro. Yo escuché anécdotas de dos carpinteros. Dos carpinteros empezaron a hacer competencia quién cortaba más rápido un tronco de mismo árbol que había caído. Un carpintero empezó a trabajar sin parar, duro, y él veía otro, cada media hora paraba 5 minutos como si fuera descansando. Entonces él dijo, lo voy a ganar esto. Mientras él está descansando, yo voy a seguir cerchando con ese mi sierra. Pero sorpresa es cuando él pasó apenas un poco más de la mitad y otro vio a su compañero que estaba compitiendo, partió tronco completo. Y resulta que ese compañero 5 minutos que descansaba, no estaba descansando, sino él estaba afilando sierra. Entonces, todos sabemos trabajar con mejor sierra afilado. Y el resultado está ahí. Nuestra vida así, igual hermano. No solamente vivir repitiendo día a día, sin pensar, ocupado. Es bueno para detenernos nosotros. Como Jacob detuvo levantar altar y nosotros tenemos que aquí acercar a Dios, levantar altar, afilar nuestra vida, nuestro espíritu. Lo que significa aquí, Jacob, levantar altar
es lo que significa es Jacob aceptó intervención de Dios a sus vidas. Él frenó su corrida, su camino, viaje, y empezó a decir, Dios, venga en mi vidas. Empezó a entender, Dios está con él, entre mis vidas, comienza a producir el cambio. Y nosotros, ahí podemos aprender que es igual, detener nuestras vidas, invitar a Dios que intervenga, que haga obra de Dios en nuestra vida. Otra cosa, lo que Jacob hizo, y dice en versículo 19, leemos versículo 19. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Mire, Jacob, otra cosa que hizo, él cambió el lugar. Lugar originalmente se llama Luz, pero él cambió Betel. En hebreo, Luz significa un camino equivocado. Betel significa casa de Dios. Ese lugar donde Jacob tuvo encuentro con Dios ya no es un cualquier lugar, convirtió en un lugar muy especial para Jacob. No era un camino por haber equivocado como nombre de Luz, no era un camino que donde él tuvo que prender por haber engañado a su hermano, su padre. Eso es verdad. Él hizo esto, él engañó a su hermano, su padre, pero un Jacob que ya encontró Dios, ya no es un camino equivocado, sino es un camino de bendición. Por eso él cambió el nombre del lugar. Estoy seguro para las otras personas, ese lugar seguirá llamando Luz, pero para Jacob, él se llama Betel, casa de Dios, un lugar muy especial. Yo pido a todos nosotros que pueda tener un lugar como Betel de cada uno, como Betel de Jacob. Un lugar donde nosotros tenemos experiencia con el Señor. En mi caso, hace 42 años y pico, Dios me permitió ese Betel en mis casos. Y ese Betel es aquel rancho que viví yo en el Guarataro. De allí Dios visitó a mi vida, mi hermano, que el pastor Paul, que está en Dallas, y mi madre. Y ahí Dios nos dio experiencia, junto con ese rancho de Guarataro y Quinta San Antonio de Vista Alegre, que está en calle 10, eso convirtió mi Betel, mi vida. Un lugar especial, que ha sido una gran bendición ese rancho para mí, un lugar inolvidable, porque ahí tuve experiencia con el Señor. Ese Betel no solamente que es, fíjate lo que importancia ese Betel, no solamente que sirvió Jacob ese viaje, ese momento, sino posteriormente podemos ver cada vez Jacob entraba crisis de su vida, ¿qué hace? El Dios hace recordar, envió Jacob hacia Betel para que vuelve tener esa experiencia con el Señor, que vuelve a hacer reflexión delante del Señor para que puede buscar comienzo, una solución de la vida. Por eso yo cada vez viajo salgo, tengo que ir, bajar las Guairas, y siempre desde la autopista lo veo mi rancho. Y siempre recuerdo ese gracias. Y siempre trato de no olvidarlo, porque ese rancho no es cualquier rancho, para mí es una gran bendición de Dios. Quiero invitarle a Génesis capítulo 34, versículo 30. Leemos ahí, podemos ver otra crisis en la vida de Jacob. Leemos. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví:
Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y Jacob estaba muy preocupado lo que ha hecho sus dos hijos, Simeón y Leví, porque ellos son 12 hijos de Jacob, pero también tuvo una hija, se llama Dina. Y Dina salió a pasear por el lugar. Hay hijo el de jefe de tribu de Amor, Siquén, está enamorado a ella y obliga y prácticamente como viola. Y el hecho de Simeón Leví engaña a esas gentes, Siquén y todo ese que de tribu de Hamor, y luego lo matan a todos. Y Jacob, cuando viendo esa situación, dijo: tú engañaste y hiciste una masacre al otro pueblo, entonces todos ellos juntarán y vendrán matar a nosotros. Y está viviendo un crisis, un gran temor, un gran problema ante esa situación que Dios le dijo a Jacob. Vemos siguiente, capítulos 35, Génesis, versículo 1, leemos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Qué dice aquí? Solución de Dios le dijo a Jacob: vuelve, vete a Betel, ahí levanta otro altar, recuerda qué significa ese lugar para ti. Lo hace nuevamente. Jacob no está solo, sino Dios está con él. Y vemos el versículo 2 y 3, capítulo 35, leemos lo que hizo Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob, en momento de crisis, otra vez recuerdan ese Betel que donde él tuvo primera experiencia con el Señor. Y luego él prepara, le dice a toda la familia: quitan de los ídolos y vamos a buscar a Dios en Betel, levantar el altar. Mire, cada vez nos tocan, pasa algún problema de nuestras vidas, lo que debemos hacer nosotros, no cualquier otra cosa. Primero lo que debemos hacer, buscar a Dios. ¿Qué dicen? O sea, lo que significa espiritualmente lo que me está pasando. Mire, eso es como Jacob, como Dios está enviando a Jacob hacia Betel nuevamente. Lamentablemente, hoy en día, crisis de los creyentes es porque no tiene ese Betel en su vida. Quiero que cada uno de nosotros hay que tener ese Betel que tuvo en Jacob. Debemos tener ese en nuestra vida, ese Betel. El mundo cada día es más difícil tenerle fe, creer a Dios. Vi recientemente un video que es todo Europa y el de inclusive Corea. Hay países que han enviado miles de misioneros exteriores. Hoy en día iglesias están cerrando. ¿Por qué? Porque los cristianos no tienen Betel. Solamente hay apariencia de piedad y no hay poder de piedad, no hay encuentro de Dios. Eso es verdadero crisis que hay en las iglesias. Próximo domingo vamos a estudiar continuamente el segundo, el carácter de Dios, y lo que queremos resumir, lo que hemos estudiado esta mañana.
Dios siempre está con nosotros, siempre está conmigo. Cuando aún está más difícil, Dios está más cerca. Jacob tuvo esa experiencia con el Señor, y el problema que está pasando Jacob más bien convirtió una oportunidad y una bendición de experimentar con el Señor. Y lo que hizo de eso Jacob, hizo dos cosas. Primero, levantó en altar. O sea, levantar altar de la mañana temprano, lo que enseña a nosotros, el prioridad de Jacob ya cambió. La mañana, en lugar de prender el viaje, él empezó a levantar altar. ¿Y qué hacemos nosotros la mañana? Levantamos de la cama. ¿Qué hacemos? Y nuestra prioridad, ahí está, decisiones. Nosotros vamos a estar preparados a salir a trabajar como siempre, o podemos orar la mañana, meditar la palabra con el Señor, hacer tiempo con Dios, QT con el Señor, y pedirle esa dirección. Lo que levantar Jacob la mañana, levantar ese altar, lo que significa es Jacob, su vida ya prioridad, no es como antes, cambió prioridades. Levantar altar, lo que significa es Jacob permitió Dios que interviniera sus vidas. El tercero, Jacob cambia nombre del lugar, Luz a Bedel. No es un camino equivocado. No importa usted cómo ha vivido, cómo entró actualmente, cómo entró ese problema ahora. Pero puede ser eso el Bedel. No es camino equivocado, sino un camino bendición en el Señor. ¿Por qué? Porque no hay casualidad en el Señor, sino solamente hay buen propósito de Dios, un Dios de amor. Yo quiero pedirle en nombre de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que ocurra en nuestras vidas, que puede tener ese concepto, ese hábito de pensar espiritualmente y traducir, entender espiritualmente en el Señor. Dios lo bendiga a todos.